Vale, bueno, aprovechando que tengo ahí el logo descargado por otra actividad, vamos a ponerlo también aquí. Bueno, para empezar, antes de empezar con el tema, me gustaría así aclarar una situación sobre este mini podcast, que aprovechando el formato, va a ser un mini video, un video bastante ameno y entre comillas improvisado, o sea, no hay un diálogo detrás. Hay conceptos, hay cosas que sí voy a leer, pero esto va a ser un poquito más improvisado porque me gustaría hacerlo así, ya que el formato creo que se presta mucho a esa parte. Creo que una esencia del podcast en general es esta parte de interacción. Me hubiera gustado traer a un amigo, pero por X o Y razones de la vida adulta no pudo. Dicho eso, vamos rápidamente a lo que es la situación del auge de este podcast, ¿vale? Hay un incidente crítico que resumidamente es que en una comunidad muy religiosa de X religión, llámese la que sea, todas las personas que participan en ella son muy creyentes, muy fieles a ella, muy fieles a ella, ¿vale? Dejémoslo así. Llega la situación donde uno de ellos decide retirarse, decide no seguir en esta religión, en esta comunidad, en el aspecto religioso, y la comunidad responde con violencias de muchas índoles, en la cual llegan a también amenazar a su familia de muerte, a su esposa, a sus hijos, y pues esta comunidad esta persona está pues desesperada, tiene miedo, tiene eh, de lo que puedan pasar, de lo que pueda pasar y hacerle por simplemente no seguir en esta religión, ¿vale? Entonces nosotros nos ponemos en los zapatos de un recién egresado que llega a esta situación y junto al alcalde, entre comillas junto, nos pide que hagamos algo desde desde la psicología para intentar darle una solución a esta situación, ¿no? Cabe destacar que el alcalde sí está un poquito más abierto de mente, entonces no ve mal que alguien se salga de la religión porque está en su derecho de elegir en qué creer y en qué no creer. ¿Vale? Esa es la premisa, ese es el incidente crítico. Ahora, desde tres fuentes que son el nativismo, el racionalismo, no, el nativismo, el empirismo y el racionalismo, vamos a comentar brevemente cuáles son las tres y vamos a ponernos en los zapatos de una de estas tres posturas, tomando de referencia a un filósofo, y vamos a contestar una serie de preguntas. ¿Vale? Esa es la situación. Vamos a empezar por el nativismo. Aquí sí vamos a leer brevemente la descripción, o explicarlo un poquito. El nativismo ha sido una de las premisas más controversiales, ahorita vemos por qué. Ha sido de las más controversiales entre los filósofos, pues alude a una existencia previa al nacimiento, es decir, al innatismo. Si tú no sabes qué es el innatismo, yo tampoco sabía, entonces busqué una breve descripción. El innatismo es una teoría filosófica que sostiene que los seres humanos poseen ideas o estructuras mentales antes de experimentarlas. O sea, es como si ya tuviéramos el Windows instalado y no necesitamos esta nueva información, ya viene todo hecho, ¿no? De acuerdo con esa doctrina, algunos o todo el conocimiento es innato, es decir, no se adquiere a través de la experiencia o el aprendizaje. Por eso causa mucha controversia, ¿vale? Pero bueno, la siguiente, me voy a ir al racionalismo. ¿Por qué? Porque nosotros, o bueno, yo en este caso, me voy a poner en una postura de empirismo. Entonces voy a explicar el racionalismo muy brevemente. El racionalismo postula que el conocimiento se origina en la razón y se obtiene de manera deductiva. Significa que es algo racional, ¿vale? Y vámonos al empirismo. El empirismo sostiene que el conocimiento humano se origina y se desarrolla a través de la experiencia sensorial. Este enfoque subraya que nuestras creencias, actitudes y prejuicios se moldean por los datos que recogemos de nuestro entorno. Ahí, esas palabras son las que me gustaron
para ponerme en la postura empirista para esta situación del caso crítico que comentamos hace ratito. Pero bueno, en esta situación me voy a poner en los zapatos también de un discípulo, por llamarlo de alguna manera, de John Locke, ¿vale? Él argumenta que la mente es una tabla rasa, es básicamente un pizarrón en blanco, eh, y donde la situación que voy a comentar se basará en las experiencias que moldean la intolerancia religiosa, ¿vale? Para esto hay unas preguntas que vamos a buscar darles una solución, ¿vale? La pregunta clave: ¿cómo explicaría un empirista que las personas desarrollan la intolerancia religiosa? Quedamos que el empirismo es algo que se desarrolla a través de la experiencia sensorial, ¿vale? Esa es la situación principal. Pero bueno, la construcción de creencias mediante la experiencia. Según Locke, las personas no nacen con ideas preconcebidas de intolerancia o de religión, sino que estas actitudes se desarrollan a través de sus interacciones con el mundo, incluidas las enseñanzas familiares, cómo crecemos, etcétera. Por no mencionar ninguna religión, pero yo, por ejemplo, hoy día no soy de ninguna religión, pero en mi casa sí crecí con una religión marcada donde todos los domingos íbamos a un cierto lugar a escuchar ciertas cosas, donde también incluso no recuerdo cuánto tiempo se va los sábados a una cierta clase de clases, entre comillas, para tener un papel que avala que fuiste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, de aquí parte de las enseñanzas familiares, educativas, sociales y culturales, ¿va? En la familia, por ejemplo, los padres transmiten esto. ¿Por qué? Porque los padres de los padres transmitieron esto y así sucesivamente. Eh, si los padres transmiten, por ejemplo, mensajes negativos sobre otras religiones, el niño interioriza esas ideas, ¿no? Si yo estoy escuchando todo el tiempo, es que la religión que tenemos nosotros es la buena y la religión X o Y o Z es mala, no es la correcta, no es el Dios correcto, no, etcétera. Cuando llegue alguien, si lo estoy escuchando todo el tiempo de niño, cuando llegue alguien con otra religión o con otras ideas, lo único que va a pasar es que me voy a cerrar porque aprendí que lo único que es bueno es lo que me dijeron. Punto. Todo lo demás es malo, lo único que me dijeron es bueno. En el entorno cultural, narrativas mediáticas o institucionales que representan a ciertos grupos religiosos de forma negativa refuerzan la intolerancia. Pancartas que hablan mal de unos de otros, que los dejan mal por X o Y comentarios, este tipo de política sucia entre algunas religiones y otras, ¿no? Entonces es muy parecida a la primera, pero ahora en un entorno donde salgo por un mandado, uy, salgo por un mandado, este, y veo que esa religión está haciendo X cosa que me dijeron que era mala, entonces ya es malo y eso no lo puedo aceptar. No tengo una concepción a algo abierto, a un debate. Experiencias personales. Un encuentro desafortunado con miembros de una religión diferente puede contribuir al prejuicio si no se contrarresta con experiencias positivas. Por X o Y razón me crucé con una persona de otra religión en la cual a lo mejor yo tuve un mal día o esa persona tuvo un mal día, tuvimos un roce, salió el tema en este caso de la religión y atribuyo que toda esa gente de esa otra religión es mala o es mala entre comillas o no es apta a mis ideales, etcétera. Entonces eso ya, esa experiencia, muchas veces nos quedamos solo con eso y ya no estamos abiertos al diálogo o a creer en otra cosa, punto, ¿no? A respetar la otra situación. Pero bueno, el objetivo que tenemos es modificar las experiencias sensoriales y sociales de esta comunidad en concreto para promover la tolerancia religiosa, ¿no? Que cada quien sea libre de elegir en qué creer y en qué no, y que no eso signifique eh, hacer y crear y ejercer una violencia sobre esa persona, familia, sin problema alguno, que crea lo que crea y todo correcto. Mientras no se haga daño a nadie, todo correcto. Estrategias basadas en el empirismo, ¿vale? Aquí unas pequeñas, tres situaciones que podemos aplicar a este caso en concreto. Reestructuración de experiencias sensoriales y perceptuales, ¿vale? Por ejemplo, eventos comunitarios interreligiosos. Organizar ferias culturales, por ejemplo,
donde hay mucha variedad de todo, y eso nos va a ayudar a ir aceptando nuevas cosas, ¿no? A entender, a ver, incluso nos puede gustar o empezar a optar por diferentes cositas de otras culturas. Ferias culturales, talleres, debates que fomenten el contacto positivo entre personas de diferentes religiones. Obviamente tiene que ser planeado. ¿Por qué? Porque si en en este mismo debate, por ejemplo, se crea una situación tensa, regresamos al punto anterior donde podemos de un caso entre comillas malo o de un mal roce, podemos generalizar hacia todo. Uy, campañas de medios locales, utilizar historias, documentales, narrativas que presenten ejemplos de colaboración entre religiones, ¿no? Empezar a buscar situaciones donde se hayan, entre comillas, llevado bien ciertas religiones o ir cambiando. En este caso estamos hablando de religiones en particular, pero en culturales se puede llevar muy bien. Bailes de ciertas culturas, trueques de ciertas mercancías y cómo fue eso mejorando, etcétera. En la educación y en el aprendizaje experimental, por ejemplo, esto va o parte desde talleres escolares inclusivos, pero hay que tener aquí un pequeño cuidado porque al ser escolares, la escuela es laica, no podemos meter nada religioso, pero hablando de un centro comunitario, una casa de cultura, a lo mejor de algún pilar es algo parecido, podría hacerse que sí funcionara este tipo de talleres escolares inclusivos, a eso está enfocado. Pero bueno, la idea de esto sería diseñar programas educativos que expongan a los estudiantes a diferentes religiones o situaciones a través de actividades como visitas a templos, museos, etcétera. Y entrenamiento en la empatía, ¿vale? Crear simulaciones y ejercicios para que las personas experimenten. A fin de cuentas, para que conozcan esta situación de empatía necesitamos poner ejemplos muy claros y poco a poco hacer estos ejemplos un poquito más difíciles de entender, ya con una previa experiencia para irlos pasando a nuestra vida cotidiana. Y bueno, lo ideal sería el rediseño del entorno social, ¿vale? Políticas inclusivas locales, esto ya va al Estado o a la comunidad en particular, aprovechando que tenemos ese contacto con el alcalde de esa comunidad. Establecer normativas que promueven, por ejemplo, la diversidad religiosa, como permitir celebraciones de unas religiones de otras, etcétera. Y programas de mentoría, conectar a líderes religiosos de diferentes confesiones para trabajar en proyectos comunitarios en conjunto. Eso también es muy delicado porque tiene que haberse un previo análisis de a qué personas vas a llevar y con qué ideas, y también si están en la misma sintonía o en la misma situación que quieren resolver ese tipo de situaciones de violencia, ¿no? Pero bueno, una pequeña conclusión ya para terminar este mini podcast sería, desde una perspectiva empirista, que es la que estamos, la intolerancia religiosa no es algo innato, es algo que es el resultado de asociaciones aprendidas a lo largo de la vida. Al cambiar las experiencias sociales de las que las personas tienen con diferentes religiones, es posible reestructurar estas creencias y empezar a fomentar tolerancia, ¿vale? Esto es basado en el empirismo, en el contacto directo y en el contacto positivo, acompañado de educación inclusiva, también para transformar actitudes y construir una comunidad más armoniosa. Eso sería desde el punto de vista empirista, que fue el que me gustó. Pero bueno, independientemente de esto, espero que te haya gustado. Una breve situación, un caso crítico interesante. Igual cualquier situación la puedes dejar abajo para dialogar, comentar sobre qué te parece.